Cuando nos acerquemos a Dios, lo que debemos hacer con plena certidumbre de fe es sabiendo que Él nos oye, que está allí para nosotros, que Él es nuestro proveedor y nos dará todo lo que necesitemos, que Él es nuestro sanador y que Él nos va a sanar, que Él es Dios protector y quien cuida de cada uno de nosotros, que Él es Dios todopoderoso y que pelea por nosotros. Cuando nos acerquemos a Dios, siempre va a estar allí para ayudarnos en todo momento. Por eso es necesario que cuando estemos en la presencia del Señor, lo hagamos con una actitud de honra, de rendición, de adoración, porque Él es más sublime que los cielos, porque Él es digno de nuestra adoración y en la alabanza. Capítulo 8, versículo 40 en adelante. Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 40 al 56. Si ya están ahí, me levantan la manito, por favor. Lucas, capítulo 8, versículo 40, y dice así: Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando a todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había sido o no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: No temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por la niña. Pero él le dijo: No lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta, mas él tomándola de la mano clamó diciendo: Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. Amén y amén. Hasta el día de hoy, todas las personas tienen una percepción diferente de Dios y cómo es que se acercan a Él. Todas las personas creen de una misma forma o quizás creen de diferente forma. Se acercan a Dios de formas diferentes. Quizás algunos se acercan con temor, otros se acercan con reverencia, otros quizás se acercan a Dios con religiosidad, otros se acercan con incredulidad, otros con escepticismo. Cada uno en particular tiene esa forma de acercarse a Dios. Cada cual de acuerdo a su creencia, a su religión, quizás se acerca de la forma en cómo crecieron, cómo han creído, cómo le han enseñado. Cada uno tiene una forma en particular de acercarse al Dios Todopoderoso.
Unos creen que Dios está en la naturaleza, otros creen en varios dioses, otros no creen que hay un Dios, sino que todas las cosas se sustentan por sí mismas y tienen cada uno sus creencias, pero en cierta forma cada uno se va acercando a ese ser supremo de la forma como ellos creen que es la correcta. Y la gente suele acercarse al Señor de acuerdo a la creencia que tienen sobre Él y de acuerdo a la fe que ponen en Él. Cada uno se acerca de esa forma. Unos se acercan con una fe diferente a otros. Unos creen y otros no creen, aunque se acercan al mismo Dios. Y cada uno tiene en particular en sí la respuesta de acuerdo a la forma en cómo se están acercando a ese mismo Dios. Y en la Biblia se nos habla de muchas personas que se le acercaron a Jesús en diferentes formas y con diferentes perspectivas acerca de quién era mi Jesús. Para los fariseos y los saduceos, Jesús era alguien que se le tenía que cuestionar y ellos se acercaban con incredulidad porque no creían o no aceptaban todas las cosas que él hacía, los milagros, las enseñanzas y la forma de hacer las cosas que él hacía. Y ellos estaban más pendientes por qué cosa hacía para quebrantar la ley de lo que verdaderamente él les estaba diciendo y las cosas maravillosas que estaban sucediendo. Y en cierta forma, cada uno de ellos se acercó a él de esa forma, incredulidad, con cuestionamiento y no aceptando y rechazando todo lo que él estaba haciendo. Los dirigentes políticos se acercaron a Jesús como alguien que hacía señales, pero no solamente se acercaron a él, sino también para algunos para cuestionarlos, otros para saber quién era el que hacía estas maravillas, pero nunca se acercaron como debían haberse acercado a Jesús. Las personas gentiles que no eran del pueblo de Dios se acercaron a Jesús como quien tenía la solución. Se acercaban porque sabían que él era alguien que tenía la solución de la cual no habían encontrado en muchos años, en mucho tiempo. Y para los judíos, que era para su pueblo, se acercaron al Señor de una forma irreverente, diciendo que él era un blasfemo porque se hacía llamar hijo de Dios, porque perdonaba pecados, porque quebrantaba el sábado y miles de reglas que ellos tenían. Y para los judíos, él era un simple maestro, un simple profeta, un hombre de Dios que vino a hablar acerca del evangelio. Pero hasta ahí. Y como lo dice Juan, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Básicamente, todas estas personas, aunque estuvieron con Jesús, tuvieron una perspectiva diferente de quién era Jesús y de acuerdo a eso, recibieron lo que pudieron recibir de mi Jesús. O quizás se perdieron de las cosas que Jesús quería hacer con ellos. En cada una de las formas en que las personas se acercaron a Dios, recibieron y vieron un impacto en su vida. Unos vieron cosas sorprendentes, otros solamente vieron alborotos en la calle, pero nunca vieron algo especial en sus vidas. Para los que creyeron, recibieron milagros y salvación. Pero para los que no creyeron, fue uno más que pasó predicando acerca del reino de Dios, pero no recibieron nada de parte de Dios. Porque simplemente cuando se acercaron a Jesús, los que creyeron tomaron todo lo que Jesús estaba dando. Pero para los que no creyeron, básicamente dejaron pasar la oportunidad y no pudieron recibir nada de parte del Señor. Por eso, de la forma en que nosotros nos acercamos a Dios, vamos a ver resultados en nuestras vidas, bien sean buenos o bien sean malos, bien sea que recibamos un milagro o quizás que no recibamos un milagro. Todo depende de la forma en cómo nosotros nos estamos acercando a nuestro Dios. Y de esa forma es que vamos a ver un impacto o positivo o negativo en nuestras vidas. Porque las personas que se acercan a Dios de acuerdo a lo que creen que es Él y de acuerdo a esa creencia reciben algo de parte de Dios.
de acuerdo a esa creencia, de acuerdo a esa fe que ellos ponen, van a recibir de acuerdo a eso cuando se acercan al Dios Todopoderoso. Por eso el pasaje que leímos me gusta mucho, porque hay dos tipos de personas que se acercaron a Jesús. El primero se nos presenta en la escena Jairo, que era un principal de la sinagoga. Y si ustedes leen los evangelios, para los que estaban inscritos o los que estaban allí en la sinagoga, ya se les había prohibido que no debían ni seguir a Jesús, ni creer en Jesús, ni aceptar nada de lo que Jesús estaba diciendo, porque entonces iban a ser expulsados de la sinagoga. Y para los que estaban en la sinagoga, las enseñanzas de Jesús y todo lo que hacía Jesús era en contra de lo que decía la ley. Básicamente, no podían recibir absolutamente nada de Jesús. Entonces, cuando este Jairo se acerca a Jesús, él, sin tener presente lo que iba a acontecer en su vida, porque quizás iba a ser expulsado de la sinagoga, quizás iba a ser expulsado y iban a ser rechazados por la humanidad por haberse acercado a Jesús, este Jairo tenía una necesidad, y era que su hija se estaba muriendo. Y lo que hace Jairo es que quita todo pretexto, quita todos los problemas, lo que hubiera podido acontecer cuando se acerca a Jesús, y se postró delante de Jesús en señal de reverencia, y sabiendo que el único que tenía la respuesta para su necesidad era Jesús de Nazaret. Aunque los demás estaban hablando mal en contra de él, aunque los demás no creían en él, aunque los demás creían que este hombre Jesús era uno solo que alborotaba la ciudad y nada más. Pero este Jairo se acercó con reverencia, sabiendo que él tenía la respuesta para la necesidad, y era un milagro para su hija. Y al final, cuando vemos al final de este versículo que leímos, de este pasaje bíblico, se nos dice que cuando ellos estaban en medio de la multitud, vino alguien de la casa de Jairo diciéndole que ya su hija había muerto. Básicamente se había perdido toda esperanza para este hombre Jairo. Pero Jesús, al escucharle, dice: no temas, cree solamente y será salva tu hija. Y al instante entran a la casa, el Señor Jesús levantó a la niña y se la devolvió totalmente resucitada a su padre Jairo. ¿Por qué recibió el milagro este hombre que era principal de la sinagoga? ¿Por qué recibió un milagro que ni siquiera era el pueblo de Dios? Era porque este hombre se acercó a Jesús con la esperanza de que él tenía la respuesta para su necesidad. Cuando Jesús estaba allí, Jairo se presenta delante de Jesús. Jairo sabía que el único que tenía la respuesta para su necesidad era Jesús. Por eso se acercó con fe y esperanza, sabiendo que iba a obtener la respuesta. Y eso fue lo que recibió de parte del Señor. Recibió el milagro que tanto necesitaba. Pero en esa misma escena encontramos a una mujer de flujo de sangre que tenía hace 12 años esta enfermedad, y dice la Biblia que había gastado mucho dinero en médicos, pero no había podido tener la respuesta a esa solución. Yo creo que si nosotros tuviéramos 12 años con una misma enfermedad, quizás hasta nos hubiéramos acostumbrado a la enfermedad y ya ni siquiera estaríamos orando para que Dios haga un milagro. Porque ya es como decir, ya nos tocó vivir y morir con esta enfermedad que tengo. Pero esta mujer sabía que había una oportunidad para ella, porque Jesús iba pasando por ahí. Y dice la Biblia que había una gran multitud. Y si nosotros vamos al contexto de lo que estaba pasando con esta mujer, de acuerdo a la ley, la mujer que tenía flujo de sangre se consideraba como una mujer inmunda y no podía estar cerca de las personas para no contaminar a las demás personas. En pocas palabras, esta mujer tenía que haber estado lejos de la multitud porque estaba enferma con flujo de sangre. Para nuestros días eso significa que tenía el periodo, pero que tenía un periodo irregular porque era constante todo el tiempo este flujo de sangre. Estaba muy enferma esta mujer.
Pero esta mujer no le importó lo que los demás pensaran. No le importó la gran multitud que tenía al frente. Esta mujer abrió paso y al menos dijo: si tan solo tocar el manto de este hombre Jesús, seré salva. O sea, tendré mi milagro. Y allí tocó el manto de Jesús. Jesús se voltea sabiendo que había salido poder de él, porque la había tocado de una forma diferente. ¿Y por qué digo esto? Porque en el pasaje que leímos se nos dice que los discípulos le estaban diciendo y reclamando al Señor Jesús: ¿por qué dices que alguien me ha tocado si no ve que todo el mundo te está tocando? Pero dice Jesús: no, es que alguien me tocó porque poder salió de mí. O sea, alguien me tocó diferente que las demás personas. O sea que alguien se acercó a Jesús de una forma diferente y por eso recibió el milagro esta mujer. Esta mujer se acercó con una fe que no tenía la multitud que estaba alrededor de él. Esta mujer se acercó con una necesidad, pero sabiendo que Jesús tenía la respuesta, y eso fue lo que recibió. Recibió la sanidad porque se acercó de la forma correcta. Aunque era una persona inmunda, aunque no tenía que estar en ese lugar, esta mujer no le importó, porque sabía que Jesús era el único que tenía la respuesta para su necesidad, y esto fue lo que recibió. De esta forma es que estamos hoy tratando de poder entender cómo es que nos debemos acercar a Jesús. Porque aunque había una gran multitud allí, solamente se registran 2 milagros: el de la hija de Jairo, y se registra el de la mujer de flujo de sangre. Y la pregunta es: ¿y entonces la multitud que estaba ahí, qué estaba haciendo? Porque parece ser que no recibieron un milagro y estaban cerca de Jesús y estaban tocando a Jesús. Lo que pasa es que estas 2 personas se acercaron a Jesús de una forma que tocaron el corazón de Dios, que movieron la mano de Dios y recibieron el milagro. Y no solamente estas 2 personas. Un fariseo llamado Simón lo había invitado a Jesús a que entrara en su casa. Pero ahí en ese momento había una mujer pecadora que se había percatado que Jesús estaba en la casa del Simón fariseo, y lo que hace es ir y postrarse delante de la presencia del Señor Jesús. Empezó a regar sus pies con lágrimas y a enjugarlos con sus cabellos. Empezó a regar un perfume muy costoso y empezó a adorar y llorar delante de la presencia del Señor. Y el Señor Jesús le dice al fariseo que esta mujer, desde que llegó, le estaba todo el tiempo dándole besos, honrándolo y adorándolo, mientras quien el que lo había invitado, que era el fariseo, ni siquiera lo había hecho. Lo que estaba haciendo el fariseo Simón era criticar porque una mujer pecadora se le había acercado a Jesús. Y díganme, ¿cuál fue el milagro que recibió esta persona? Fue que el Señor perdonó sus pecados y la salvó en ese momento, pero el que lo había invitado, el fariseo, no recibió nada. Porque esta mujer pecadora se acercó a Jesús en un acto de adoración, de rendición, sabiendo que el dueño y Señor de la vida estaba delante de ella y que ella necesitaba de él, y por eso recibió lo que tanto necesitaba en su vida. El Señor Jesús nunca la rechazó por ser pecadora, mas rechazó la actitud de este fariseo, porque aunque parecía que era mejor que la pecadora, lo que hizo fue rechazar el acto que hizo esta mujer y no adoró al Señor, no lo honró, no adoró al Dios Todopoderoso por estar haciendo otras cosas. Y muchas veces nosotros nos la pasamos haciendo lo mismo. Quizás no honramos al Señor por estar cuestionándonos muchas cosas. No estamos adorando al Señor porque quizás decimos: pero es que ¿quién se le puede acercar al Señor siendo un hombre, una mujer pecadora? Y no estamos acercándonos al Señor de la forma correcta, y por eso es que no estamos recibiendo lo que necesitamos, porque nos estamos acercando al Señor de la forma incorrecta.
Y el último ejemplo que quiero hoy poner delante de ustedes es: el Señor Jesús estaba predicando en una casa y había muchísimas personas, había una gran multitud que no había poder humano de poder entrar a la casa y estar allí delante de la presencia de Jesús. Pero dice la Biblia que habían 4 hombres que eran amigos de un paralítico, y al ver la multitud lo que hicieron ellos fue subir al techo al paralítico, abrir el techo y bajarlo en la camilla, para que al menos Jesús se diera cuenta que el paralítico estaba ahí, que necesitaba algo. Y aunque dice la Biblia que ellos nunca mencionaron una sola palabra, dice la Biblia que al ver Jesús, la fe de ellos, la fe de los hombres que estaban allí, los amigos del paralítico, le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. Y al final le dice: levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Lo sanó por completo. Pero aquí lo que quiero mencionar es que el Señor Jesús se percató de la actitud de estos amigos del paralítico. Aunque había una gran multitud, se registra un solo milagro, y es el del paralítico. ¿Y por qué se registró este milagro? Porque es que los amigos de este paralítico se acercaron a Jesús, aunque no dijeron ni una palabra, se acercaron con una fe que sabían que Jesús era el único que le podía dar el milagro a su amigo el paralítico. Estos hombres movieron la mano del Señor por el acto de fe que tuvieron cuando se acercaron a Jesús, aunque ni siquiera mencionaron una sola palabra, pero recibieron su milagro. Y la pregunta es: ¿cuántas veces nosotros nos hemos acercado a Dios con fe? ¿Cuántas veces nos hemos acercado al Señor sabiendo que Él nos va a dar el milagro? Creo que muy pocas veces. Por eso el Señor nos está diciendo en la forma correcta como nos podemos y nos debemos acercar a Él. Es con una fe expectante, sabiendo que el que está ahí, ese Dios todopoderoso, es el único que tiene la solución para nuestras vidas. Es el único que puede darnos la respuesta a todas nuestras necesidades. Es el único que puede ayudarnos en cualquier dificultad que nosotros estemos pasando. Por eso hoy yo les puedo asegurar que si no sabemos a quién nos estamos acercando, vamos a perder el tiempo. Si no sabemos a quién estamos acudiendo, no estamos haciendo nada. Porque si nos acercamos a Dios sin fe, no vamos a recibir nada. Porque dice Hebreos 11, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si nos acercamos a Dios pero no tenemos fe, o sea, no le creemos, estamos perdiendo el tiempo, porque no vamos a recibir absolutamente nada. Si nos acercamos a Dios con prejuicios, no vamos a recibir absolutamente nada. Si nos acercamos a Dios con críticas y no con actos de adoración, no vamos a recibir absolutamente nada. Si solo nos acercamos a Dios con cuestionamientos, vamos a perder el tiempo. Muchas veces nos acercamos a Dios diciéndole: ¿será que tú harás algo? ¿Será que tú podrás con esta situación? ¿Será que tú harás algo? O a veces nos acercamos pensando que nosotros tenemos la solución, y muchas veces nos acercamos cuestionando el poder de Dios, como si Él no tuviera el poder para ayudarnos en cada situación que necesitamos. O lo peor de todo es que a veces ni siquiera nos acercamos a Dios porque ni le creemos, porque ni confiamos en Él. Porque si no nos acercamos a Dios, déjenme decirles, es porque no le estamos creyendo a Él. Si nosotros no nos acercamos a Dios, es porque le estamos diciendo: tú no puedes hacerlo, prefiero yo hacerlo en mis propias fuerzas, porque tú no tienes el poder para librarme de esta situación. Créanme, el que no se acerca a Dios es porque tiene orgullo en su corazón, porque no ha entendido que sin Dios no podemos hacer absolutamente nada. Créanme, amada familia, yo me acerco a Dios no porque sea perfecto, yo me acerco a Dios porque lo necesito, porque soy tan frágil que sin Él no puedo hacer absolutamente nada en esta vida. Por eso es que me acerco a Dios. Pero si nos acercamos de la forma incorrecta, no estamos haciendo absolutamente nada.
Muchas veces nos acercamos a Dios por cumplir un rito nomás, por decir, hoy tuve que cumplir con la oración del día, pero no nos estamos acercando con la devoción que debemos acercarnos a Él. Muchas veces estamos tan afanados con tantas cosas en la vida, los quehaceres de la casa, el trabajo, que dedicamos al menos 5 minuticos para decirle, Señor, bendice mi camino, y salen corriendo. Pero no nos estamos acercando a Dios de la forma correcta, como debemos acercarnos. Y muchas veces, créanme, que no nos estamos acercando a Dios de la forma correcta porque no creemos en quién es ese Dios todopoderoso. Todavía no hemos entendido lo grandioso y maravilloso que es el Dios todopoderoso, porque al no acercarnos a Él, es como si realmente no estuviera Él ahí. Muchas veces nos acercamos a Dios, pero parece ser que no fuéramos sus hijos. Parece ser que fuéramos extraños delante de la presencia del Señor. ¿Y acaso Dios no nos hizo sus hijos cuando creímos en Jesús? Y si somos sus hijos, ¿por qué nos acercamos de esa forma? Como si Él no quisiera escucharnos, como si Él estuviera lejos de nosotros. Yo les digo algo, cuando sus hijos se acercan a ustedes para pedirles algo, ellos se acercan de una forma tímida, insegura, o ellos se acercan con seguridad sabiendo que ustedes como padre les van a dar todo lo que ellos le pidan. Eso es lo que ustedes y nosotros tenemos que entender, que como hijos tenemos a nuestro Padre y que nos podemos acercar a Él porque Él es nuestro Padre, porque Él nos va a dar todo lo que necesitemos y porque Él cuida de cada uno de nosotros. Pero que cada vez que nos estamos acercando a Dios, parece ser que Él siempre está enojado con nosotros. Muchas veces cometemos un error y lo que hacemos es alejarnos de Dios, como si Él estuviera enojado con nosotros y no nos quisiera ver o que no nos quisiera escuchar. Y eso es una gran mentira al enemigo, porque Él sabe que somos hombres y mujeres con debilidades. Y si nosotros cometemos un error, ¿qué debemos hacer? Acercarnos a Él sabiendo que Él es nuestro Señor, que Él es misericordioso, que Él perdona todas nuestras ofensas. Pero muchas veces pensamos que Dios todo el tiempo está enojado con nosotros y tenemos una percepción de Dios como ese Dios de la ira, ese Dios que está juzgando y que está haciendo juicios, porque no hemos entendido realmente cómo es nuestro Dios. Muchas veces nos acercamos a Dios, pero parece ser que Él no nos escuchará. Muchas veces oramos y pensamos, Dios no nos está escuchando. ¿Para qué seguir orando si Dios no nos está escuchando? Y esa es la actitud que muchas veces hemos tomado. Quizás cuando nos acercamos a Dios, en muchas ocasiones hay indiferencia hacia Él, y es por eso que no estamos viendo resultados en nuestras vidas. ¿Y qué es la indiferencia? Es como decir, yo estoy aquí delante de tu presencia, pero tú tienes que bendecirme, y si no, pues me voy y no sigo orando, o no sigo yendo a la iglesia, o no sigo leyendo la Biblia. Y es una indiferencia acerca de Dios, y es la forma incorrecta como nos estamos acercando a nuestro Dios. Y la pregunta es, ¿cómo es que hoy nos estamos acercando a ese Dios todopoderoso? ¿Cómo es que nos estamos acercando a Él? ¿Cuál es la percepción que nosotros tenemos a ese Dios que nos salvó y que nos rescató? Por eso hoy les digo, amada iglesia, necesitamos acercarnos a Dios de la manera correcta. Necesitamos acercarnos a Dios sabiendo quién es Él. Si le conocemos y sabemos quién es el Dios a quien creímos, vamos a disfrutar en su presencia y vamos a recibir sus bendiciones. Si nosotros nos acercamos a Dios de la forma correcta, sabiendo quién es Él, vamos a recibir muchas bendiciones porque sabemos quién es nuestro Padre, quién es nuestro Dios, el Creador, quién es el dueño y Señor de todo lo que vemos.
Por eso en la Biblia se nos dice que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Pero también nos dice, por eso, acerquémonos a Dios con corazón sincero y con una fe completamente segura, limpio nuestros corazones de mala conciencia y lavado nuestros cuerpos con agua pura. Aquí nos está diciendo que nos podemos acercar confiadamente y esa es la forma que debemos hacer. Acercarnos confiadamente porque somos galardonadores de aquellos que le buscamos al Señor, que sabemos que necesitamos a Dios en todo momento y que Él nunca nos va a desechar. Necesitamos acercarnos a Dios de la manera correcta y esto es sabiendo quién es Dios primeramente. Dios es nuestro creador. Dios es quien nos salvó. Es quien nos rescató y nos dio una vida nueva. Es quien cuida de nosotros y que estará siempre allí para ayudarnos en todo momento. Ese es nuestro Dios. Y aunque muy pocas cosas estoy hablando aquí de quién es nuestro Dios, porque aquí me pasaría horas explicando y diciéndoles cuán grande es nuestro Dios. Esto es una de las cosas que necesitamos saber para poder acercarnos confiadamente al Señor. Porque cuando sabemos quién es Dios, podemos acercarnos confiadamente a Él y con fe para recibir lo que necesitamos. Algo que quiero ponerles en contexto es, si ustedes se acercan a mí y me piden algo, pero si yo veo en ustedes que hay inseguridad, como que ustedes no saben qué es lo que quieren y como que tienen inseguridad realmente si yo se los voy a dar, créanme que yo voy a decir, no sé si ustedes realmente quieren lo que me están pidiendo porque parece ser que no lo quisieran. Parece ser que no tienen la fe de saber que yo les puedo dar lo que ustedes necesitan. Eso es lo que nos está pasando con Dios. Nos estamos acercando a Dios, pero con una incredulidad, con una inseguridad, que parece ser que Dios no quisiera darnos el milagro. Y en muchas ocasiones en su palabra nos dice que Él quiere darnos el milagro, que Él quiere darnos la bendición que tanto necesitamos. Por eso es importante saber cómo es que nos estamos acercando a nuestro Dios, porque Él se merece toda nuestra adoración y alabanza, porque Él es digno de esa adoración. Es menester, es muy importante acercarnos rendidos delante de la presencia del Señor, con rendición y reverencia, sabiendo que a quien estamos acudiendo no es a una amistad, no es a un hombre o mujer, es a un Dios todopoderoso, quien creó todas las cosas, quien nos creó a nosotros y que siempre está allí para recibirnos y escuchar todas las cosas que necesitamos. Así que, amada iglesia, cuando nos acerquemos a Dios, lo que debemos hacer con plena certidumbre de fe es sabiendo que Él nos oye, que está allí para nosotros, que Él es nuestro proveedor y nos dará todo lo que necesitemos, que Él es nuestro sanador y que Él nos va a sanar, que Él es Dios protector y quien cuida de cada uno de nosotros, que Él es Dios todopoderoso y que pelea por nosotros. Cuando nos acerquemos a Dios, siempre va a estar allí para ayudarnos en todo momento. Por eso es necesario que cuando estemos en la presencia del Señor, lo hagamos con una actitud de honra, de rendición, de adoración, porque Él es más sublime que los cielos, porque Él es digno de nuestra adoración y en la alabanza. Cuando tú te acercas a Dios de la forma correcta, vas a conocerlo más, vas a experimentar milagros asombrosos en tu vida, vas a ser la persona más feliz porque sabrás que Dios siempre está allí para ti. Necesitamos acercarnos de la forma correcta al Señor, sabiendo que Él es el único que tiene la respuesta a nuestra necesidad, sabiendo que sin Él no podemos hacer absolutamente nada, sabiendo que Él es misericordioso y que siempre está allí para recibirnos, para levantarnos, para darnos nuevas fuerzas, para darnos esa victoria que tanto necesitamos. Necesitamos acercarnos creyendo que Él escucha nuestros clamores y nuestras peticiones, pero que Él va a actuar a nuestro favor.
sabiendo que somos sus hijos y como Padre nuestro nos va a dar lo que tanto necesitamos. Por eso el llamado de hoy, amada iglesia, es: acerquémonos a Dios de la forma correcta. Corramos a su presencia sabiendo que lo tenemos todo en Él, que lo tenemos absolutamente todo en Él. Así que hoy quiero que nos hagamos un examen de conciencia y empecemos a mirar cómo es que nos hemos estado acercando a Dios. Quizás con incredulidad, quizás con incertidumbre, quizás con distracciones, quizás con cuestionamientos, pensando que Él no tiene poder para librarnos, quizás con irreverencia, no sabiendo que el Dios Todopoderoso está ahí para ayudarnos y para levantarnos. ¿O realmente lo estamos haciendo de la forma correcta? Con adoración, con rendición, con fe, con alabanza, con certeza en nuestro corazón, que Él es nuestro Padre, que somos sus hijos, que Él siempre nos recibe, que Él siempre estará allí para ayudarnos, que Él siempre estará allí para levantarnos y que siempre estará allí para darnos todo lo que necesitamos. Así que hoy es necesario cambiar muchas formas, muchas percepciones de la forma como nos estamos acercando a Dios, porque lo que Dios quiere es que nos acerquemos confiadamente a Él, porque Él quiere darnos esa bendición que tanto necesitamos. Él quiere que no seamos de esa multitud que, aunque estaba tocando a Jesús, no recibió nada. Él quiere que nosotros seamos como esa mujer de flujo de sangre, que aunque era una mujer indigna, era una mujer que estaba inmunda para los demás, el Señor Jesús le dio lo que tanto necesitaba. Necesitamos ser como esta mujer pecadora que se acercó a Jesús, aunque llorando y menospreciada por los demás, Jesús la salvó y la rescató. Debemos ser como este hombre Jairo, que sin prejuicios, que sin importar el qué dirán, sin importar lo que digan los demás, él lo único que le importaba es acercarse al único que tenía la solución para darle el milagro que necesitaba. Y por supuesto, recibió su milagro. Así que hoy necesitamos tener una actitud correcta de adoración y rendición al Señor, porque déjenme decirles, Él es lo único que nosotros tenemos seguro en nuestra vida. Él es lo único que tenemos y que nos podemos confiar, o que podemos poner nuestra confianza en Él, porque Él nos dará todo lo que necesitamos. En pocas palabras, Él es la única solución para todo lo que necesitamos en esta vida. Es para absolutamente todo lo que necesitamos en esta vida, es Él y nada más que Él. Por eso, lo que el Señor nos está diciendo hoy: acérquense a Él con un corazón dispuesto para recibir lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Y esto es con la actitud correcta. Así que hoy quiero que oremos. Y si quizás es necesario pedirle perdón al Señor, lo debemos hacer. Porque quizás muchas veces nos hemos acercado de la forma que no es. Y hoy el Señor quiere que disfrutemos de su bendición. Así que, Padre, yo te doy gracias en esta hora. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nos hemos acercado más para que tú nos des la respuesta, pero ni siquiera te estamos adorando, ni siquiera te estamos exaltando, ni siquiera nos acercamos con fe, porque muchas veces ni creemos a lo que tú quieres darnos, Señor. Muchas veces no conocemos la magnitud y la grandeza de tu nombre, Señor. Perdónanos porque muchas veces nos hemos acercado de la forma incorrecta a ti, Señor. Porque nos hemos cuestionado mucho el poder que tú tienes para ayudarnos. Y muchas veces ni siquiera nos acercamos a ti porque hemos tenido una percepción errónea, porque pensamos que tú no nos oyes, que quizás tú estás enojado con nosotros, que tú no tienes el poder o que tú no nos vas a dar el milagro que tanto necesitamos. Perdónanos, Señor. Hoy te pedimos que perdone nuestro pecado, Señor. Hoy queremos acercarnos a ti de la forma correcta, con plena certidumbre de fe,
con certeza en nuestro corazón que tú eres nuestro Padre que cuida de nosotros. Señor, queremos acercarnos a partir de ahora a ti con adoración, con alabanza, con rendición de nuestro corazón, Señor, sabiendo que tú eres el creador, que tú eres el Dios todopoderoso, el que todo lo puede, el que está por nosotros, el que está allí para ayudarnos y para darnos la victoria que tanto necesitamos. Hoy queremos, Señor, que nos ayudes a cambiar nuestro corazón. Muda nuestros pensamientos, porque queremos acercarnos a ti como tú te lo mereces, en alabanza, en adoración, exaltación, honra y honor, Señor. Y queremos acercarnos con fe y esperanza, sabiendo que todo lo tenemos en ti,